En el bosque. Mi padre salió del carromato, vestido con su viejo jersey azul marino y la gorra marrón, con la visera muy echada sobre los ojos. ¿Qué llevas ahí, papá?, le pregunté, al ver el volumen de su cintura. Se subió el jersey y me enseñó dos delgados pero grandes sacos de algodón blanco, enrollados a su vientre. Para transportar lo que tú sabes, dijo entre dientes. Ajá. Ve a ponerte el jersey, es marrón, ¿no? Sí. Servirá, pero quítate las zapatillas blancas y ponte los zapatos negros. Entré en el carromato, me cambié de calzado y me puse el jersey. Cuando volví a salir, mi padre estaba de pie junto a los surtidores, guiñando los ojos en dirección al sol, que ahora se veía del tamaño de una mano por encima de la línea de árboles a lo largo de la loma, al otro lado del valle. Estoy listo, papá. Bien, vámonos. ¿Tienes las pasas? Están aquí, dijo, dando una palmada en el bolsillo de sus pantalones, donde se notaba un bulto. Las he puesto todas en una bolsa. La tarde era soleada, con leves nubecillas muy blancas que permanecían quietas en el cielo, y el valle estaba fresco y tranquilo cuando echamos a andar por la carretera, que corría entre los montes. El hierro de la escayola de mi padre hacía un ruido, como el de un martillo al golpear un clavo, cada vez que pisaba la carretera. Ya vamos de camino, Dani. Dios, ojalá pudiera mi padre venir con nosotros. Él hubiera dado los dientes por estar aquí en este momento. Y mamá también. Ah, sí, dijo con un suspiro. A tu madre le hubiera encantado ver esto. Tu madre era muy andarina, Dani, y siempre se traía algo de nuestras caminatas para alegrar el carromato. En verano eran flores silvestres o hierbas. Cuando las hierbas estaban granadas, le quedaban preciosas en una jarra de agua, especialmente con unos tallos de maíz o de cebada entre medias. En otoño cogía ramas y en invierno bayas. Seguimos andando. Luego me dijo, ¿cómo te sientes, Dani? Fenomenal. Y era verdad, porque aunque las lagartijas continuaban retorciéndose en mi estómago, en ese momento no me habría cambiado por el rey de Arabia. ¿Crees que habrán hecho más hoyos de esos para que nos caigamos dentro?, pregunté. No te preocupes por los hoyos, Dani. Esta vez estoy prevenido. Iremos con mucho cuidado y muy despacio cuando entremos en el bosque. ¿Estará muy oscuro dentro cuando lleguemos? No demasiado oscuro en realidad. Habrá bastante luz. Entonces, ¿cómo evitaremos que nos vean los guardas? Ah, esa es la gracia del asunto. De eso se trata. Es como el escondite. Es el más emocionante juego del escondite. ¿Por qué tienen escopetas? Bueno, eso le da más emoción a la cosa, ¿sí? No hablamos mucho después de eso, pero a medida que nos acercábamos al bosque, yo veía que mi padre se iba poniendo cada vez más nervioso. Cogía alguna espantosa canción antigua y en vez de cantar la letra, tarareaba. Tararín, tun tun tun, una y otra vez. Luego cogía una melodía y empezaba a tararear. Pom piri pom 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 piri pom pom. Mientras canturreaba, trataba de que el golpeteo del hierro en el asfalto llevase el ritmo de la musiquilla. Cuando se cansó de eso me dijo, te contaré algo interesante respecto a los faisanes, Dani. La ley dice que son aves silvestres y por lo tanto solo te pertenecen cuando están en tus tierras. ¿Sabías eso? No, no lo sabía, papá. Así que si uno de los faisanes del señor Hazel saliera volando y se posara en nuestra gasolinera, nos pertenecería a nosotros. Nadie más podía tocarlo. Aunque el señor Hazel lo hubiese comprado cuando era un polluelo, aunque él lo hubiera comprado y lo hubiese criado en su propio bosque, pregunté. Así es, dijo mi padre. Cuando el faisán vuela fuera de su propiedad, lo pierde, a menos, claro está, que vuelva a ella. Lo mismo pasa con los peces. Si una trucha o un salmón se va nadando más allá del trecho del río que corre en tu terreno y entra en él de otra persona, no puedes decir, ese pez es mío, devuélvamelo, ¿verdad que no?
No, claro, pero no sabía que era igual con los faisanes. Es igual con toda la casa, dijo mi padre. Liebres, ciervos, perdices o cualquier otro animal. Llevábamos 1 hora y cuarto caminando a buen paso y ya estábamos a punto de llegar al hueco en el seto, desde donde salía el camino de carros que conducía cuesta arriba al bosque en el que vivían los faisanes. Cruzamos la carretera y nos metimos por el hueco. Subimos por el camino y al llegar a lo alto de la colina vimos el bosque frente a nosotros, enorme y oscuro, con el sol poniéndose detrás de los árboles, entre los cuales brillaban pequeñas chispas doradas. Una vez que estemos dentro, no hables, Dani, me dijo mi padre. Mantente muy cerca de mí y procura no romper ninguna rama. 5 minutos después estábamos allí. El bosque se extendía a la derecha del camino, separado de nosotros únicamente por el seto. Adelante, entremos. Se metió por entre el seto a gatas y yo le seguí. El interior del bosque estaba fresco y sombrío. No penetraba en él ni un rayo de sol. Mi padre me cogió de la mano y echamos a andar entre los árboles. Le agradecí mucho que me cogiera la mano. Yo había deseado hacerlo desde el mismo momento en que entramos en el bosque, pero pensé que podría parecerle mal. Mi padre estaba muy tenso, andaba levantando mucho los pies y pisando suavemente sobre las hojas secas. No paraba de mover la cabeza todo el rato y miraba hacia todos lados, atento al peligro. Yo intenté hacer lo mismo, pero pronto empecé a ver un guarda detrás de cada árbol, así que renuncié. Avanzamos durante 4 o 5 minutos, adentrándonos lentamente en el bosque. Entonces apareció un gran pedazo de cielo delante de nosotros y comprendí que este debía ser el claro. Mi padre me había dicho que el claro era el lugar donde llevaban a los faisanes jóvenes a principios de julio, donde los guardas les daban comida y agua y los cuidaban, y donde muchos de ellos se quedaban por la fuerza de la costumbre hasta que empezaba la cacería. Siempre hay muchos faisanes en el claro, me había dicho mi padre. ¿Y guardas, papá? Sí, también, había contestado, pero hay densos matorrales todo alrededor y eso ayuda. El claro estaba a unos 100 metros delante de nosotros. Nos detuvimos detrás de un árbol, mientras mi padre recorría lentamente con los ojos el terreno que nos rodeaba. Examinó cada sombra y cada parte del bosque al alcance de la vista. Vamos a tener que ir a rastras el próximo trecho, murmuró, soltándome la mano. Sígueme de cerca todo el rato, Dani, y haz lo mismo que yo haga. Si ves que me pego al suelo boca abajo, tú haces igual. De acuerdo, de acuerdo. Vamos allá. Mi padre se puso a gatas y empezó a arrastrarse. Yo lo seguí. Avanzaba a gatas sorprendentemente deprisa y me costaba trabajo mantenerme cerca de él. Cada pocos segundos él miraba hacia atrás para ver si yo iba bien, y cada vez que lo hacía yo asentía y le sonreía. Continuamos avanzando a rastras hasta que por fin nos quedamos de rodillas detrás de unos grandes arbustos, en el mismo borde del claro. Mi padre me dio un codazo y el lugar estaba totalmente lleno de faisanes. Debía de haber por lo menos cientos, pavoneándose entre los tocones de los árboles. ¿Entiendes lo que quería decir?, murmuró mi padre. Era un espectáculo fantástico, el sueño de un furtivo convertido en realidad, y que cerca estaban. Algunos estaban a menos de 10 pasos de nosotros. Las hembras eran gordas y de un tono pardo claro. Estaban tan rojillas que las plumas de su pechuga casi rozaban el suelo cuando andaban. Los machos eran esbeltos y elegantes, con largas colas y manchas de color rojo vivo alrededor de los ojos, como gafas escarlata. Miré a mi padre. Su rostro estaba transfigurado por el éxtasis, la boca entreabierta y los ojos relucientes, mientras miraba hipnotizado a los faisanes. Allí hay un guarda, dijo muy bajo. Me quedé helado. Al principio no me atreví ni a mirar. Allí, susurró él.
No debo moverme, pensé, ni siquiera la cabeza. Mira con cuidado, murmuró mi padre, al otro lado del claro, junto a ese árbol grande. Despacio, giré los ojos en la dirección que él me indicaba. Entonces lo vi. Papá, no te muevas ahora, Dani, quédate bien agachado. Sí, pero papá, no pasa nada, él no puede vernos. Nos quedamos muy agachados, observando al guardabosques. Era un hombre bajo que llevaba una gorra en la cabeza y una escopeta de 2 cañones bajo el brazo. No se movía, parecía un pequeño poste allí puesto. ¿Nos vamos?, susurré. La cara del guarda quedaba oscurecida por la víscera de la gorra, pero a mí me parecía que nos miraba. ¿Nos vamos, papá? Calla. Lentamente, sin apartar los ojos del guarda, mi padre se metió la mano en el bolsillo y sacó una sola pasa. Se la puso en la palma de la mano derecha y luego, con un rápido movimiento de muñeca, la lanzó. Yo vi cómo la pasa salía disparada por encima de los arbustos y aterrizaba a 1 metro de 2 faisanes, hembra, que estaban cerca de un viejo tocón. Las dos volvieron la cabeza bruscamente al caer la pasa. Entonces una de ellas se acercó, dando saltitos. Un rápido picotazo. Miré al guarda, no se había movido. Noté que me corrió un chorro de sudor frío por un lado de la frente y por la mejilla. No me atreví a levantar la mano para enjuagarlo. Mi padre arrojó una segunda pasa al claro, luego una tercera, una cuarta, una quinta. Se necesitaba coraje para hacer eso, pensé, un coraje tremendo. Si yo hubiera estado solo, no me habría quedado allí ni un segundo, pero mi padre se encontraba en una especie de trance. Para él, aquel era el momento culminante, el momento del peligro, la mayor emoción de todas. Continuó arrojando pasas al claro, velozmente, silenciosamente, una a una, un golpe de muñeca, y la pasa volaba por encima de los arbustos, para caer entre los faisanes. Entonces de repente el guarda volvió la cabeza para inspeccionar el bosque a su espalda. Mi padre también lo vio, rápido como en rayo. Sacó la bolsa de pasas de su bolsillo y volcó todo el contenido en la palma de su mano derecha. Papá, susurré, no. Pero con un amplio movimiento del brazo, tiró el puñado entero por encima de los arbustos al claro. Cayeron con un leve sonido, como el de las gotas de lluvia sobre las hojas secas, y todos los faisanes del lugar debieron de oírlas caer. Hubo un revoleteo, y todos se precipitaron en busca del tesoro. La cabeza del guarda giró en redondo como si tuviera un muelle en el cuello. Las aves estaban picoteando las pasas como locas. El guarda dio 2 pasos hacia adelante y por un momento pensé que iba a investigar, pero luego se detuvo, levantó la cara y sus ojos empezaron a recorrer detenidamente el borde del claro. «Échate al suelo», murmuró mi padre. «Quédate ahí, no te muevas en absoluto». Pegué mi cuerpo a la tierra, con un lado de la cara metido entre las hojas marrones. La tierra bajo las hojas tenía un curioso olor penetrante, como a cerveza. Con un ojo vi que mi padre levantaba un poquito la cabeza para observar al guarda. No dejaba de vigilarlo. «¿No crees que esto es fabuloso?», me susurró. No me atreví a contestarle. Estuvimos allí tumbados por un tiempo que a mí me parecieron 100 años. Por fin oí que mi padre murmuraba: «Ha pasado el pánico. Sígueme, Dani, pero ten mucho cuidado. Aún está aquí y permanece agachado». Empezó a gatear a toda velocidad, y yo lo seguí. No podía dejar de pensar en el guarda, que estaba en algún sitio detrás de nosotros. Era muy consciente de la presencia de aquel guarda, y también muy consciente de mi propio trasero, y de cómo se distinguiría a la vista de cualquiera. Ahora comprendía por qué el culo de furtivo era un padecimiento tan común entre quienes practicaban esta actividad. Recorrimos unos 100 metros a gatas. «Ahora echa a correr», dijo mi padre. Nos pusimos de pie y corrimos. Unos minutos más tarde atravesamos el seto y salimos a la hermosa seguridad del camino de carros. «Ha ido de maravilla», exclamó mi padre con la respiración agitada. «¿A qué ha sido absolutamente maravilloso?». Tenía la cara colorada y resplandeciente de triunfo.
¿Nos vio el guarda?, pregunté. Ni hablar, y dentro de unos minutos se pondrá el sol, y los faisanes volarán a los árboles, y ese guarda se irá a su casa a cenar. Entonces lo único que tendremos que hacer será volver a entrar y servirnos. Iremos recogiéndolos del suelo como si fueran piedras. Se sentó en la hierba junto al seto, y yo me senté a su lado. Me pasó un brazo por los hombros y me dio un abrazo. Lo has hecho muy bien, Dani. Estoy muy orgulloso de ti.